tardes. Buenas tardes. En esta reunión vamos a discutir o a conversar sobre la caracterización de acuíferos, pero orientada hacia a explicar dos métodos. Uno de los cuales se vio en la clase de ayer, en la anterior, y otro adicional que vamos a ver. Y mencionaron un tercero que tenemos por ahí. ¿Okay? Vamos a comenzar. Compartir pantalla. Okay. Ok. Vamos para la segunda parte de la caracterización de acuíferos. Vamos a recordar un poquito algunas cosas que se puntualizaron ayer. Uno, cuando hablamos de acuíferos a nivel de ingeniería de yacimiento, estamos hablando de una zona de la roca yacimiento que se encuentra saturada 100% de agua y está hidráulicamente conectada con la zona de petróleo. Es decir, existe un contacto entre las dos. Las dos están dentro de la misma formación. Tenemos también que los acuíferos pueden ser confinados, es decir, el volumen de agua que ese acuífero dispone, de la cual dispone ese acuífero, está delimitada por el área o la superficie que ocupa dentro de la roca de cimiento. Y otros, los que no son confinados, que pueden tener una fuente externa a la roca de yacimiento con la cual se encuentran conectados y que les suministra agua adicional a la que está saturando la parte de la roca de yacimiento. O bien, esa misma formación se extiende hacia zonas superficiales, aflora, en una zona donde puede ser surtida de agua con ríos, la lluvia, lagos. En el caso nuestro, tenemos muchos acuíferos en la cuenca del lago de Maracaibo que están asociados a lagunas en los Andes y a ríos en la zona de Perijá. También mencionamos que los acuíferos respecto al volumen de roca ocupada por un acuífero respecto al volumen de roca ocupada por la zona de hidrocarburos pueden tener diferentes relaciones. O sea, pueden ser la relación entre el tamaño del acuífero respecto a la zona de petróleo puede ser muy grande o puede ser muy pequeño o parece muy similar a la zona de yacimiento. Entonces, en la medida en que el acuífero tenga un volumen mayor que de la roca de yacimiento, puede llegar a actuar sobre la roca de yacimiento, porque históricamente o geológicamente, en el llamado datum del yacimiento, si yo llevo la presión que existe en la zona de contacto agua-petróleo hasta el datum, esa presión va a ser igual a la presión al datum del yacimiento. Es decir, existe
un equilibrio de presiones en todo el volumen de roca. Ahora, cuando comienza la producción del petróleo, la zona de petróleo, el volumen de petróleo que vamos a extraer va a provocar la expansión de la zona de petróleo y la reducción de la presión en esa zona. Como nosotros no estamos produciendo la zona de petróleo, de agua, la presión de la zona de agua tiende, o sea, a superar la zona de petróleo, creándose un diferencial que va a promover si la conexión hidráulica es buena entre los dos volúmenes de agua, las dos zonas de agua, la de agua y de petróleo. Eso va a promover que se mueva agua hacia la zona de petróleo, ayudando al proceso de producción. Es lo que se conoce como empuje hidráulico. Entonces, los mecanismos que existen en la zona de petróleo de expansión de los fluidos y expansión de la roca también están presentes en la zona del acuífero. Va a haber expansión del agua y va a haber expansión de la roca. Y eso forma parte de las fuerzas que van a impulsar el movimiento del acuífero hacia la zona del petróleo. Cuando los acuíferos son muy grandes comparativamente con la zona del petróleo, pudiera darse el caso de que la presión final en la zona de petróleo prácticamente va a caer un poco al principio y después de eso va a tratar de más o menos mantenerse estable. En la medida en que el tamaño del acuífero respecto a la zona del petróleo sea menor, se vaya reduciendo, o sea, la relación sea más baja, podría ser que lo que el acuífero va a brindar a la zona de petróleo va a ser un soporte parcial, y esto es que va a causar que la presión del yacimiento de petróleo siga cayendo, pero no va a caer tan rápidamente como lo haría si solamente tuviéramos expansión roca, ¿okay? Como mecanismo de producción. Entonces el acuífero, al mantener la presión casi toda o parcialmente en el tiempo, va a permitir que se pueda obtener un mayor recobro de petróleo de esa zona, como lo demuestra en la gráfica de SACUR, donde se puede ver la forma como los mecanismos de producción contribuyen al factor de recobro final del yacimiento. Donde con un yacimiento que tenga un acuífero relativamente activo, podemos llegar a tener hasta un 60% de factor de recobro. Entonces vamos a hablar primero de un método que ya vimos, que fue el método de Chilton. Y vamos a empezar primero por el método de Chilton o de flujo continuo es un método que básicamente considera, y es válido, puede ser válido, en yacimientos donde el acuífero sea muy grande. ¿Qué podemos llamar como muy grande? Normalmente cuando el acuífero es mínimo 10 veces o es más de 10 veces el tamaño de la zona de petróleo, se habla de un acuífero infinito en tamaño. ¿Okay? Más de 10 veces el tamaño de la zona de petróleo. En la medida en que el acuífero, esa relación sea menor, baje de 10, el acuífero tiende a tener una buena actividad, y en la medida en que va bajando más a acuíferos de 1, 2 veces el diámetro o inclusive menos, entonces básicamente un acuífero menor que la zona de petróleo simplemente no va a tener actividad. Pero acuíferos muy pequeños, básicamente lo que hacen al principio del momento en que ocurre la disminución de la presión en el yacimiento, el acuífero actúa, pero en poco tiempo ya prácticamente pierde eficiencia. Es decir, no tiene la capacidad de respaldo suficiente para
la producción. Entonces, este método de Shield básicamente considera que todos los acuíferos son acuíferos infinitos. Van a tener la capacidad de aportar suficiente agua como para soportar las condiciones de caída de presión que tiene el yacimiento por efecto de la producción. Entonces, fíjense esto que está acá. Este modelo asume que la presión en el límite externo del acuífero se mantiene al valor inicial de la PI y que el flujo en el yacimiento se basa en la ley de Darcy. Ya dijimos que en condiciones originales, la presión en la zona de petróleo es equivalente, llevada al dato, a la presión promedio del yacimiento. Es decir, que las presiones, técnicamente, las dos presiones, tanto la zona de agua como la zona de petróleo, en cierta forma se encuentran en condiciones de equilibrio. Entonces, por eso es, esa es una de las cosas que también considera el método de Circus que el flujo es proporcional al diferencial de presión y que la viscosidad del agua, la permeabilidad promedio y la geometría del acuífero son constantes y similares, en algunos casos similares a las de la zona de petróleo. ¿Okay? Entonces, en función de todas estas características, se define la ecuación de lo que es el influjo de agua. WE es el influjo de agua en un periodo en el cual ocurre un cambio en la presión del yacimiento. Lo que establece este modelo es que si hay una zona de estabilidad, cae la presión y luego se estabiliza, este modelo considera que en ese proceso de estabilización el influjo de agua fue igual a la tasa de petróleo. Y bajo esas condiciones se puede determinar cuánto sería la constante de influjo. ¿Okay? Vamos a definir estas dos ecuaciones. WE, que es influjo de agua, es igual a la constante de influjo multiplicado por el diferencial de presión que hay entre la presión inicial y la presión a la cual se redujo la presión del yacimiento. Y dt, que significa durante cuánto tiempo ocurrió esa caída de presión y ese mantenimiento. ¿Okay? En función de esta expresión, se puede derivar para obtener la tasa de influjo. En todo caso es dW, la derivada del influjo, del volumen de influjo con respecto al tiempo. Es igual a la constante K' multiplicado por el diferencial de presión, donde K' es la constante de influjo, que viene expresada en barriles o pies cúbicos por día. P sub I menos P es la caída de presión que se considera que ocurre en el límite. O sea, la caída de presión que ocurre en el yacimiento se considera que es la misma que ocurre en el límite. Y a partir de eso, yo puedo entonces, si conozco el valor de la constante de influjo, entonces se puede determinar el valor de la tasa de influjo en cualquier periodo de producción. Veamos cómo se ve esto. Si durante un periodo razonablemente largo la tasa de producción y la presión de yacimiento permanecen en niveles constantes, entonces se supone que la tasa de extracción del yacimiento o volumen de vaciamiento se iguala a la tasa de influjo de agua. O sea que WE, la tasa de influjo de agua, es igual a la tasa de vaciamiento de petróleo más la tasa de vaciamiento de gas libre más la tasa de vaciamiento de agua. Y que expresado en términos de factores volumétricos o monofásicos del petróleo queda en la siguiente forma. De WE con respecto al tiempo, tasa de vaciamiento o tasa de influjo es igual a BO por la derivada del petróleo acumulado producido por DT, el volumen de producción acumulada, o tasa de producción, bueno,
la tasa de producción de petróleo diaria. R menos RSO es la relación gas-petróleo de producción menos la relación gas-petróleo en solución, multiplicado por la tasa de producción de petróleo y multiplicado por el factor volumétrico de gas. Esto me representa la tasa de producción de gas. Y el factor volumétrico del agua multiplicado por la tasa de producción de agua en barriles por día, o cúbicos por día. Entonces, bajo la definición anterior, el término de la izquierda representa el volumen de influjo de agua y el término de la derecha representa la producción de petróleo, de fluidos del yacimiento, petróleo, gas y agua. Por debajo del punto de burbujeo, normalmente en lugar del factor volumétrico del petróleo se utiliza el factor volumétrico total, que es igual al BO más la diferencia entre la relación gas en solución inicial y el valor de gas en solución que tengan en el momento en que estamos haciendo el análisis. Y esa diferencia de los RS se multiplica por el factor volumétrico de gas. Entonces, reemplazando eso y reemplazando BT, la expresión anterior queda ahora de esta forma. La tasa de influjo de agua es igual al BT. Una cosa, BT por encima del punto de burbujeo es igual a 0. O sea, BT es igual a 1, o al BO, por decirlo así. Porque RSO y RSO tienden a ser iguales. Por lo tanto, el segundo término es 0, BT es igual a BO. Por encima de la presión de burbujeo. Por debajo de la presión de burbujeo, entonces se cumple el BT más útil para los efectos de representación. Entonces, BT por la tasa de producción de petróleo, RP menos RSI por la tasa de producción de petróleo y el factor volumétrico de gas, y la tasa de producción de agua por el factor volumétrico de agua. Entonces, cuando la tasa de influjo se obtiene en función del volumen de vaciamiento, entonces K' se puede determinar como la variación en el volumen o la tasa de influjo dividido entre la diferencia de presiones. Entonces se puede determinar delta WE sobre delta T, y eso dividido entre la tasa de diferencia de presión. Eso me da la constante K'. Conocido K', yo puedo determinar, aquí tengo el WI, porque ahora tengo K, tengo el diferencial de presión, cuál era la presión inicial, hasta dónde bajó la presión y por cuánto tiempo ocurrió esa reducción de presión o tuvo efecto esa reducción de presión, que es mi DT. Esta parte se utiliza y se analiza básicamente con esto para determinar K', porque teniendo WDT puedo obtener el valor de K', y conociendo el valor de K', me voy a la ecuación inicial, la primera, la del lado izquierdo, y puedo determinar el influjo de agua en cualquier periodo de tiempo a lo largo de la historia de producción del yacimiento. Eso es el método de círculo de flujo continuo. Otro método, tal vez un poquito más consistente con la realidad de la mayoría de los acuíferos, es el modelo de Van Evering-Horst o de flujo continuo para empuje por planos. Entonces, una de las cosas que, recalcando lo anterior, en muy pocas aplicaciones el modelo de influjo de agua continuo o de ciertos es adecuado. La naturaleza transiente de los acuíferos sugiere que debe considerarse
un término dependiente del tiempo en los cálculos de WI del influjo de agua. Un acuífero con empuje por los flancos es aquel en el cual el influjo de agua hacia el yacimiento ocurre por los lados del mismo, con muy poco efecto en la dirección vertical. En contraste con un acuífero de fondo que tiene un muy significativo influjo vertical. Para la solución de los problemas de este tipo, en el caso del modelo de flujo semicontinuo, se hace uso de parámetros adimensionales, presión adimensional, tiempo adimensional y radio adimensional. Ok, ellos desarrollaron sus ecuaciones y determinaron una serie de valores que se utilizan para los cálculos del empuje hidráulico, del influjo de agua. Entonces, los autores convirtieron sus soluciones para acuíferos de empuje lateral a valores adimensionales de influjo de agua y presentaron sus resultados en forma gráfica y tabular. Tablas 8.1 y 8.2 del libro de Applied Petroleum Reservoir Engineering de B.C. Craft y M.F. Homsky para varias razones de tamaño del acuífero a tamaño del yacimiento, expresada por la relación de sus radios, el radio del acuífero sobre el radio del yacimiento. Este método definieron el influjo de agua como P', que es la constante de influjo, por el delta P, la caída de presión que ocurre en el periodo, y WD, el influjo adimensional de agua, que está en función de parámetros que tienen que ver mucho con el efecto transiente de la respuesta del fluido. P', la constante de influjo de agua, es igual a 1,119 por pi por CT HRD R cuadrado, y eso multiplicado por θ dividido entre 360. ¿Qué es θ? Ya dijimos que el influjo de agua en un yacimiento de empuje lateral ocurre cuando el agua, el frente de agua se avanza sobre la zona de petróleo. Ahora, ¿qué pasa? En la naturaleza no tenemos el yacimiento por lo general, su forma de agua, su forma puede ser muy variada. Muy bien, el tipo, por lo menos para 360, estaríamos hablando como dos círculos concéntricos, donde el círculo del centro corresponde al yacimiento de petróleo y el círculo externo corresponde al yacimiento de agua. Pero ¿qué pasa si tenemos una falla que divide el yacimiento en la mitad? Entonces resulta que la zona de contacto petróleo-yacimiento hoy apenas de la mitad. Entonces no estaríamos hablando de 360, sino que estaríamos hablando de 180 grados. Entonces θ sería 180 grados sobre 360, estaríamos hablando de un factor de 0,5. Pero si tengo el yacimiento está encerrado entre dos fallas que tengan por lo menos tal vez unos 40 grados de vértice, por ejemplo. Entonces quiere decir que el θ es 40 grados. Vamos a hablar de 90, para que 9 por 4, 36. Entonces el factor sería un cuarto. Aquí podemos ver prima, constante de influjo, W, influjo de agua, WD, coeficiente de influjo adimensional, θ, ángulo de contacto entre el yacimiento y el acuífero, RR, radio del yacimiento, está expresado en pies, compresibilidad total, 1 sobre el epicentro sobre el acuífero en pie, porosidad como fracción. El cálculo del influjo adimensional de agua depende del tiempo adimensional y del radio adimensional,
El influjo de agua puede determinarse empleando las siguientes ecuaciones. El tiempo dimensional será igual a 0,002637 sobre K por T expresado en días, theta, nu, ct y radio de crecimiento al cuadrado. ¿Y RD quién es? RD es el radio del acuífero sobre el radio del yacimiento. ¿Y el radio del yacimiento cómo lo puedo determinar? Si conozco el área del yacimiento, entre pi por el cociente entre theta y 360 grados. El RD, que ahí dice radio del acuífero y radio del yacimiento, también es igual al área del acuífero sobre área del yacimiento en cualquier unidad. Si lo tengo en pies cuadrados, puede ser en pies cuadrados. Si lo tengo en pies cúbicos, o sea, el área de yacimiento, todo es la relación de volumen de área del yacimiento por el radio del yacimiento. Si yo tengo que las acuíferas son 1000 acres y el yacimiento son 200 acres, serían 1000 sobre 200. Si RD es mayor que 10, se habla de un acuífero infinito. Si RD es menor que 10, menor o igual a 10, se habla de un acuífero limitado. Por lo general se trabaja con RD 10 o mayor que 10 para acuífero infinito. De los datos que están ahí, K es permeabilidad del acuífero, por lo general se toma igual a la del yacimiento. Tiempo al periodo de análisis, en horas. Bueno, en realidad son 10. ¿Ok? New, para esa constante que está ahí, 2637, o sea, 0,0002637, el tiempo está en 10. Viscosidad del agua, centipoise, radio adimensional, RD, ahí está, radio del acuífero, TD, tiempo dimensional, R, radio área del yacimiento, ¿sí? Radio del acuífero, radio área del yacimiento, que son factores que las soluciones mencionamos ahí que Pareber, Dije y Horst encontraron que presentaron en forma gráfica, en forma tabular, las podemos ver. Influjo adimensional en el eje vertical, tiempo adimensional en el eje horizontal. Quiero que observen estas gráficas. Aquí lo tenemos para, si vemos allí, radio del acuífero, RD, por decirlo así, de 4, 3,5, 3, 2, 5, 2. ¿Okay? Y una que está allí que es infinita. Fíjense lo que pasa con las curvas. Todas las curvas prácticamente nacen. Viene, aquí no se ve tanto, vamos a verlo en la siguiente. Acá. Aquí estamos hablando de un acuífero de infinito arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Entonces, fíjense que para tiempos dimensionales de 1, 10, 100 y 1000, tenemos una línea común hasta más o menos 10. Y después de eso, cada uno de los acuíferos tiene una curva que tiende a achatarse y hacerse asintótica, por decirlo así. Mientras que la del infinito sigue subiendo. Vamos a regresar a la anterior, que teníamos los más pequeños. Desde que está entre 0,1 y 1. Y esta comienza en 0, básicamente.
hasta 10. Entonces, si vemos aquí, los acuíferos más pequeños de 4 cantos, todos nacen entre 1 y 100. Además, si vamos a ver, tienen valores más o menos diferenciados, tal vez hasta 30 o algo así, un tiempo adimensional. Pues después de eso, como si se hace estático, el mismo valor de ahí para adelante, cualquier valor va a ser el mismo, no va a cambiar. Mientras que el infinito, fíjense que con el tiempo esto va a seguir cambiando. Si nos regresamos a la otra, después de 100, eso sigue. O sea, ya de ahí para adelante, todos los valores van a seguir aumentando. Pero fíjense que todos de los demás alcanzan un tope, un máximo, y después sí, van a estar. Entonces, ¿qué sucede? Si vemos acá, de acuerdo a esto, vemos que para los tiempos muy pequeños, posiblemente ninguno de los acuíferos grandes, estos no tanto, estos tienen valores para valores pequeños, pero estos que están acá, fíjense que para tiempos pequeños, todos ellos están coincidiendo con el acuífero infinito. Entonces, por lo menos hasta para valores de TD hasta 10 y acuíferos de 5, 6, 7, 8, 9, 10, los datos de WD para el valor de TD muy pequeño, entre 0 y 10, hay que tomarlos de la tabla o del gráfico de acuífero infinito, porque es igual, común para todos ellos. En cambio, para los pequeños, para ellos, básicamente, esos valores pequeños sí existen. ¿Por qué? Porque su actividad es tan pequeña que no, o sea, se puede hacer, pero ya para los otros, ellos en un principio, que es una de las cosas que siempre, al principio ellos tratan, cuando ocurre la caída de presión entre el yacimiento y el acuífero trata de estar como si fuera un acuífero infinito, pero al poco tiempo ya simplemente la energía no le da para seguir y comienza a actuar como un acuífero finito, que es lo que podemos ver aquí. La- Cada una de estas curvas está tabulada. Estos autores convirtieron sus soluciones a valores adimensionales y el flujo de agua acumulado en WD presenta los resultados de una forma conveniente en las tablas 8.1 y 8.2 para varias relaciones de tamaño del acuífero respecto al yacimiento, para RD. Las figuras 8.7 y 8.8 son gráficos de algunos valores tabulados y se presenta en función del tiempo dimensional, que son las gráficas que vimos anteriormente, que son 8.7 y 8.8. En los acuíferos limitados, los valores tabulados para los acuíferos infinitos podrían ser usados para valores muy pequeños de TD, a pesar de que estos son limitados en tamaño. Es decir, todos los acuíferos en un inicio son como acuíferos infinitos, pero en poco tiempo los limitados comienzan a actuar como limitados. ¿Okay? Entonces, esta es una tabla, la 8.1, donde se puede ver, ahí tenemos un, DD y WED. Esta tabla se continúa, hacia abajo, son 2 páginas básicamente de cubre. Entonces, por lo menos arranca en 0,0 y va subiendo hasta 10 y sigue para abajo. Y luego reaparece en el valor que está arriba, 75, por decirlo así, con su W y sigue para abajo. Y luego viene el de 435 con su WD y sigue para abajo, así sucesivamente. ¿Okay? Esta es la tabla de acuífero infinito.
y así sucesivamente para valores de WD mucho más altos. Este es otro método de modelo de Cox, Allen y Chen de flujo semicontinuo, pero para empuje de fondo. ¿Ok? Para el caso de acuíferos de empuje de fondo, los autores convirtieron las soluciones para acuíferos de empuje lateral, incluyendo una segunda lista de, de la, de la vaga de los indígenas, que tenían la de empuje de fondo, incluyeron una segunda solución para empuje lateral, incluyendo una segunda distancia dimensional, ZD. Los valores de WD son presentados en tablas de distribución de RG', R', y ZD. Tabla 86 y 810 del libro de Rafael Petróleo y Empresa Guarnier. Para el método de flujos de agua se puede determinarse la expresión ZD igual a Z por un medio de radio del yacimiento por el factor de K. Esto es K. R' igual a RE, radio del interno sobre el radio del yacimiento. Radio del acuífero sobre el radio del yacimiento. W de B', piensen que es la misma ecuación de Van Everdeen y lo mismo que beta. Pero los valores que están tabulados, en este caso, son función de ZD y de R. ZD, ¿quién es? La distancia vertical entre los dos, entre el acuífero y el yacimiento. Eh, Posiblemente mañana en la mañana, no sé si mañana o el día, a lo mejor en la mañana uno, en la tarde otro. Creo que puedo pasar los ejercicios de tanto de método de línea recta como de método de acuífero. Básicamente el ejercicio de los dos primeros métodos. No vamos a trabajar con el video de esto, y básicamente es para información. Bueno, vamos a dar por terminado la reunión de hoy. Vamos a dar por terminado esta reunión. Oh, Dios, 20. Entonces, buenas noches.